Por cantar la verdad les quitaron la vida. Luego de días de incertidumbre del paradero del grupo fugitivo, las autoridades por fin han dado con su paradero, pero con un detalle. Todos los miembros del grupo musical estaban sin vida y con claras muestras de violencia, que solo deja la pregunta de ¿por qué les hicieron esto? ¿Será que tal vez y solo tal vez estaban en malos caminos con algún cártel? La esperanza que sostenían familiares, colegas y miles de seguidores del grupo fugitivo se desmoronó por completo este viernes por la tarde, cuando autoridades estatales confirmaron lo que ya muchos temían. Los 5 integrantes de la agrupación norteña fueron localizados sin vida en un paraje rural a las afueras de Reynosa, luego de haber estado desaparecidos desde la noche del domingo, cuando ofrecieron su última presentación en un sport bar de la colonia Riberas de Rancho Grande. La noticia cayó como una bomba emocional que sacudió a la comunidad musical, a los colectivos de búsqueda y a la población fronteriza que, desde hace años, convive con la violencia silenciada del crimen organizado. Lo que inicialmente parecía una desaparición aislada se fue convirtiendo en una pesadilla colectiva, tejida de rumores, rastreos infructuosos, pistas ambiguas y, finalmente, una confirmación desgarradora. Los cuerpos de los 5 jóvenes músicos, todos menores de 35 años, fueron hallados maniatados, con signos de tortura y abandonados en una fosa improvisada bajo una arboleda a 15 kilómetros de la ciudad. La desaparición ocurrió la noche del domingo 25 de mayo. Según testigos y familiares, el grupo había sido contratado para una presentación privada en un sport bar conocido por ser Zona Gris, donde frecuentemente se mezcla la vida nocturna con la presencia de operadores criminales. Al concluir el evento, cerca de las 11 p.m., los 5 músicos abordaron la camioneta en la que habían llegado, una Ford Expedition blanca. Ese fue el último rastro. No volvieron a comunicarse con nadie, no respondieron llamadas, no enviaron mensajes. El lunes por la mañana sus teléfonos estaban apagados. La familia, inquieta desde la madrugada, acudió a interponer la denuncia ante la Fiscalía de Tamaulipas ese mismo día. A pesar de que se activó el protocolo de búsqueda, los primeros avances parecieron tibios. No fue sino hasta la madrugada del martes cuando los elementos de la policía estatal localizaron la camioneta abandonada en un camino de terracería, con las puertas abiertas y varios objetos personales en su interior: mochilas, una libreta con partituras, una gorra con el logotipo de la banda y un bajo sexto desmontado, sin cuerdas. La escena fue inquietante, pero no decisiva. No había rastros evidentes de sangre ni indicios claros de un forcejeo. La única certeza era la desaparición. Durante las siguientes 72 horas, la búsqueda se intensificó. Integrantes de colectivos de desaparecidos, activistas y familiares iniciaron operativos paralelos, colocando lonas, difundiendo rostros en redes sociales y acompañando a la Comisión Estatal de Búsqueda en sus recorridos. Se catearon casas, bares, terrenos baldíos, se analizaron cámaras de seguridad, se realizaron entrevistas y se activaron drones en la periferia. Aún así, no hubo resultados inmediatos. Los rumores, como ocurre en estos casos, se multiplicaron. Algunos afirmaban que el grupo había sido confundido con integrantes de otra banda, otros que uno de los músicos habría sido vinculado sentimentalmente con la pareja de un criminal local, y algunos más que simplemente tocaron en el lugar equivocado a la hora equivocada. Todo eran conjeturas, sin pruebas sólidas. Fue la mañana del viernes cuando la narrativa cambió drásticamente. Según fuentes cercanas a la investigación, una llamada anónima proporcionó coordenadas específicas de una zona boscosa ubicada en el ejido de El Guerreño, a unos 15 kilómetros al noreste de Reynosa. La voz al otro lado del teléfono dijo 3 palabras que helaron a los investigadores. «Ahí están todos». La llamada fue rastreada hasta una cabina pública y aunque no se pudo identificar al autor, el dato fue tomado con la máxima seriedad. Elementos de la Guardia Estatal, en coordinación con agentes de la Fiscalía y un escuadrón canino, se trasladaron al sitio. Tras 2 horas de recorrido, encontraron una zona recientemente removida, con tierra húmeda, ramas colocadas de forma artificial y una lona parcialmente enterrada. Al excavar descubrieron el horror: 5 cuerpos apilados, amarrados de pies y manos, algunos con vendajes en los ojos, otros con fracturas visibles. No había dudas. Eran ellos. Los peritos confirmaron que todos mostraban signos de violencia extrema: contusiones, quemaduras, impactos de bala. La causa oficial de muerte aún no ha sido emitida, pero de manera preliminar se habla de tortura prolongada.
Se presume que fueron privados de su libertad la misma noche del domingo, trasladados a un lugar clandestino y ejecutados entre martes y miércoles. Mientras la indignación por el asesinato de los 5 integrantes del grupo fugitivo aún sacude a la comunidad musical y fronteriza, nuevas revelaciones en torno al caso han encendido una alarmante polémica sobre las señales que fueron ignoradas por las autoridades. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que los músicos ya habrían recibido amenazas de muerte en al menos 2 conciertos previos a su desaparición, y que estas advertencias fueron informadas en su momento a la policía local, sin que se activaran protocolos de protección adecuados. La línea de investigación más sólida hasta ahora apunta a un posible móvil relacionado con el contenido de las canciones que interpretaba el grupo. De acuerdo con los registros obtenidos por la Fiscalía, entre el repertorio de la agrupación existían al menos 3 temas que, si bien nunca mencionaban nombres directamente, hacían claras referencias a personajes del crimen organizado que operaban en la región noreste del país. Estas canciones, según testimonios recabados, habrían molestado profundamente a ciertos líderes criminales, quienes habrían interpretado las letras como burlas veladas o exposiciones públicas de eventos internos que debían mantenerse en la sombra. La cronología de las amenazas comienza en marzo de este año, durante un evento realizado en un rancho privado en el municipio de Río Bravo. Esa noche, luego de concluir su presentación, 2 hombres armados se habrían acercado a uno de los vocalistas mientras desmontaban el equipo de sonido. «Ya bájenle a sus rolitas, no saben con quién se están metiendo», le habrían dicho. El testimonio fue compartido con uno de sus colegas, quien a su vez notificó al líder de la banda, pero el hecho fue minimizado como parte de los riesgos habituales en presentaciones privadas. Sin embargo, las intimidaciones se repitieron. En abril, en un baile público en la zona de San Fernando, uno de los asistentes había lanzado una amenaza directa desde la pista. «La próxima vez que se burlen de los patrones no salen vivos de aquí». A diferencia del primer incidente, esta vez se hizo una denuncia formal ante la policía municipal, aunque sin mayor seguimiento. Fuentes internas aseguran que el reporte fue considerado como amenaza no comprobable y se cerró sin activar medidas de prevención. El detonante parece haber sido una canción inédita que el grupo empezó a tocar durante sus últimos shows, titulada El sobrino del diablo. La pieza, que nunca fue grabada oficialmente, era interpretada en vivo y hablaba en tono de corrido de un personaje ambicioso, traidor y sediento de poder que termina siendo castigado por su propio clan. Aunque nunca se nombraba directamente a ningún capo, allegados al caso señalaban que en círculos delictivos locales se sabía a quién iba dirigida la letra, un operador de alto nivel en la zona conocida como la Brecha del Golfo, identificado por la DEA como parte clave en una estructura criminal emergente que disputa el control de la frontera. «Era una canción que jugaba con fuego», declaró a este medio un músico que compartió escenario con Grupo Fugitivo. «Todos sabíamos que si la cantaban en ciertas plazas, el riesgo era alto. No todos toleran que los ventilen con música. Aquí eso se paga caro». La situación se agravó cuando videos de estas presentaciones comenzaron a circular en redes sociales, especialmente en Facebook y TikTok, donde los seguidores compartían fragmentos de las letras con comentarios provocativos. Algunos usuarios etiquetaron incluso cuentas ligadas a familiares de los capos mencionados, lo que habría intensificado la molestia del grupo criminal aludido. Conforme avanza la investigación, la Fiscalía del Estado ha comenzado a interrogar a personas del círculo íntimo de la banda, incluyendo a los representantes, músicos suplentes y familiares. Y de estas entrevistas han surgido detalles que no solo confirman la existencia de amenazas previas, sino que revelan una sensación de miedo creciente en el grupo durante las semanas previas a su desaparición. Uno de los integrantes, según mensajes encontrados en su celular, llegó a decirle a su pareja: «No sé si seguir tocando esa rola, me late que nos va a meter en un problema que no vamos a poder resolver». Los investigadores también están analizando el comportamiento del grupo en sus últimos días. Se sabe que cambiaron de chofer en 2 ocasiones, cancelaron un par de presentaciones en ranchos al norte de Veracruz y solicitaron que en su último show, el de Sport Bar de la colonia Riberas de Rancho Grande, donde fueron vistos por última vez, se les pagara por adelantado. Esta decisión habría sido inusual, ya que solían recibir el pago al final de cada evento. Algunos interpretan estos movimientos como signos de que sabían que algo estaba por pasar, o al menos temían que pudiera suceder. Uno de los aspectos más preocupantes es el rol que jugó la inacción de las autoridades locales. La denuncia interpuesta en abril quedó archivada sin seguimiento.
A pesar de que el grupo solicitó patrullaje en al menos uno de sus eventos tras la amenaza, este nunca se realizó. La Unidad de Protección a Personas en Riesgo del municipio no intervino, y ninguna instancia estatal emitió alguna recomendación formal para que suspendieran presentaciones o modificaran su repertorio. Para las familias esta omisión duele tanto como la pérdida. Les avisaron, mi hijo fue personalmente a poner la denuncia, y nadie hizo nada, dijo entre lágrimas la madre de uno de los músicos durante una entrevista reciente. Nos lo mataron con tiempo contado, solo que nadie quiso escucharnos. Desde el ámbito federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha solicitado los expedientes de las denuncias previas para evaluar si existió negligencia institucional. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en días anteriores lamentó el caso durante su conferencia matutina, fue cuestionado este sábado por periodistas sobre esta nueva información. Vamos a investigar todo. Si hubo advertencias y no se actuó, se tiene que saber por qué. Aquí no puede haber encubrimiento ni simulación, respondió. La comunidad artística de Tamaulipas también se ha pronunciado con fuerza. En un comunicado firmado por más de 30 agrupaciones norteñas y representantes del gremio musical, se exige una audiencia directa con la Secretaría de Gobernación y la intervención de organismos de derechos humanos. El caso del grupo fugitivo no debe quedar como una tragedia más. Nos están matando por cantar, por contar historias, por tocar verdades, dice el documento. ¿Y ahora qué se le diría a la prensa? ¿Qué respuesta darían a tanta incertidumbre que había dejado este caso? Había pasado poco más de 24 horas desde la confirmación oficial del hallazgo sin vida de los 5 integrantes del grupo fugitivo, desaparecidos tras un concierto en Reynosa, y la presión mediática crecía como una ola devastadora. La sociedad exigía respuestas, las familias pedían justicia, los músicos temían por su vida, y los criminales, tal vez, observaban desde la sombra. Fue a las 10:32 de la mañana cuando Harfuch apareció, enfundando un traje gris oscuro sin corbata, con el rostro endurecido por la indignación y el peso de la tragedia. Caminó hasta el atril sin necesidad de protocolos. No leyó ningún comunicado, no improvisó con rodeos. Habló claro, directo, como si supiera que lo que estaba a punto de decir no solo sería titular, sino un grito necesario en medio de la desesperanza. Sé lo que este crimen ha generado en el país, y sé que muchos de ustedes están aquí porque sienten, como yo, que esto no puede seguir pasando. No podemos permitir que jóvenes mexicanos pierdan la vida por hacer música. Comenzó. Con esas palabras, el secretario de Seguridad Federal rompió el silencio institucional que había rodeado el caso desde el hallazgo de los cuerpos. Durante la siguiente media hora, ofreció una rueda de prensa sin filtros, donde se enfrentó a las preguntas de la prensa nacional e internacional. Explicó los avances del caso, reconoció fallas institucionales y sobre todo dejó un mensaje firme. Esto no va a quedar impune. La revelación del asesinato de los integrantes del grupo fugitivo, una agrupación norteña originaria de Reynosa, conmocionó al país no solo por la brutalidad del crimen, sino por el contexto que lo rodea. Amenazas previas ignoradas, canciones interpretadas como ofensivas por grupos criminales y una respuesta tardía de las autoridades locales ante los avisos del peligro. Harfuch no esquivó ninguna de estas aristas. Sí, hubo amenazas previas. Sí, hubo una denuncia. Y sí, esa denuncia no fue tratada con la urgencia que merecía. Vamos a revisar quién falló, en qué nivel, y se van a aplicar las consecuencias correspondientes. Porque no basta con castigar a los asesinos, también debemos depurar el sistema que los dejó actuar sin freno, afirmó con contundencia. Uno de los momentos más tensos de la conferencia llegó cuando una reportera de un medio tamaulipeco le preguntó si consideraba que el Estado había fallado en proteger al grupo. Harfuch bajó la mirada un instante y luego respondió sin rodeos. El Estado falló, y cuando eso pasa la responsabilidad no se diluye, se asume. Por eso estoy aquí, para decirles que no vamos a descansar hasta dar con todos y cada uno de los responsables, materiales e intelectuales de este crimen. No puede volver a suceder que alguien muera por cantar. El titular de seguridad también informó que ya se tienen identificadas al menos 2 células criminales que operan en el área metropolitana de Reynosa, las cuales podrían estar vinculadas directamente al homicidio. Aunque evitó dar nombres por estrategia operativa, dejó entrever que se trata de grupos escindidos del antiguo cártel del Golfo, con nexos en Veracruz y San Luis Potosí. Además confirmó que se desplegaron más de 300 elementos de inteligencia y fuerza operativa en el estado, con el objetivo de blindar la zona y evitar represalias o nuevos atentados. No vamos a permitir que esta sea otra carpeta que se enfríe. Los vamos a encontrar tarde o temprano. Van a caer, sentenció.
Harfuch también abordó la dimensión simbólica del crimen. Para él no se trataba solo de un asesinato múltiple. Era un ataque directo a la libertad de expresión, a la cultura popular, a la vida joven que se abre paso en medio de la violencia. Estos chicos no eran criminales, no eran provocadores, no eran militantes armados. Eran músicos. Soñaban con grabar un disco, con llenar escenarios, con ganarse la vida cantando historias. Y por eso los mataron. Por eso estamos todos aquí hoy. Porque esto fue un insulto a México. El secretario relató que al conocer el hallazgo de los cuerpos, decidió trasladarse personalmente a la base de investigación en Reynosa para supervisar el análisis de campo. Allí tuvo la oportunidad de reunirse brevemente con las familias de las víctimas. Contó que fue uno de los momentos más difíciles de su carrera. Ver una madre abrazada a la chamarra de su hijo muerto, sin poder entender por qué, sin poder encontrar sentido, eso te rompe, y eso también te compromete. Y el gobierno federal, dijo, activará un protocolo nacional de protección a músicos y artistas en riesgo, especialmente aquellos que se presenten en zonas consideradas de alto conflicto. Este protocolo incluirá alertas preventivas, acceso directo a escoltas en caso de denuncia verificada y la creación de un observatorio que registre amenazas al gremio artístico. No podemos seguir ignorando lo que está pasando. En México ser cantante no debe ser una profesión de alto riesgo. Al final de la conferencia, cuando las preguntas parecían agotadas y la tensión comenzaba a disiparse, Harfuch tomó un último momento para hablarle directamente a la ciudadanía, dejando de lado el tono técnico o político. Sé que hay miedo. Sé que muchos sienten que esto fue una muestra de poder de los criminales, pero quiero decirles algo. El Estado también tiene poder, y lo vamos a usar. Pero no con palabras, sino con resultados, porque a estos jóvenes no les debemos solo justicia, les debemos memoria, y parte de honrarlos es que nadie más tenga que morir por lo mismo. El pronunciamiento de Harfuch fue replicado en tiempo real por medios nacionales, portales internacionales, colectivos de derechos humanos y figuras del espectáculo. La rueda de prensa marcó un parteaguas en la gestión del caso. Por primera vez desde la tragedia, hubo un reconocimiento claro de responsabilidad institucional, una promesa operativa contundente y un mensaje humanizador que buscó devolver algo de dignidad al dolor colectivo. Horas después, desde el Congreso, senadores y diputados de distintas bancadas expresaron su respaldo a las acciones anunciadas y pidieron que se vigile su cumplimiento. Algunos propusieron incluso reformas para incluir agresiones a artistas como delitos de alto impacto, a fin de activar recursos inmediatos de protección. La Secretaría de Cultura emitió un comunicado condenando el asesinato del grupo y anunciando que el próximo Festival Nacional de Música Norteña rendirá homenaje póstumo a los integrantes de Fugitivo. En Reynosa, mientras tanto, se organizaba para esa misma noche una vigilia en la plaza principal. Cientos de personas se congregaron con veladoras, guitarras, pancartas y lágrimas. Entre los asistentes, un adolescente sostenía un cartel que decía: «Los mataron por cantar. Nosotros vamos a cantar por ellos». Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.